unidos en su misión, guiados por su espíritu, vivimos en su amor. Ternura humana en tiempos de inteligencia artificial. Un pastor evangélico lee la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. Si quieres escuchar más sobre esto, quédate aquí en el Nuevo Evangelista Podcast, donde tenemos nuevamente al Dr. Harold Segura. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. En Puerto Rico, porque estas cosas también impactan nuestra fe. hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una Nuestra decisión, mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo dejo abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. en el Nuevo Evangelista Podcast. Ya de regreso aquí, damos gracias de poder conectar una vez más contigo y porque estás suscrito, porque estás escribiendo los mensajes, le estás dando like y yo sé que está siendo de mucha bendición para ustedes. El Nuevo Evangelista es un espacio para todos y por todos. Queremos hoy continuar un diálogo hermoso porque está nuestro amigo, el teólogo, el doctor Harold Segura, pero si usted no vio el episodio anterior, recuerde ir por aquí, ¿verdad? Aquí, Héctor. ¿Aquí? Sí, por ahí. Ahí está, por ahí está. Por aquí usted puede ir para buscar el episodio anterior, que es Una iglesia para los demás. Tuvimos un diálogo hermoso. En un momento dado casi no podíamos seguir hablando. Nos hizo falta un café, pero hoy vamos en las mismas. No tenemos el café. Heidi no está. Pero olía café hace un olía rato. café. Heidi, Sí, aclamamos olía a café. Heidi, aclamamos Ajá. a Heidi. Bueno, pero estamos contentos por cada uno de ustedes que sigue siendo fiel a este programa. Hoy queremos continuar el diálogo y para eso nuestro amigo, saludo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Siempre disfruto mucho la conversación. Y hoy más teniendo aquí al doctor reverendo Ramón Martínez, un buen amigo, consiervo, y disfrutando de este momento. Sí, así que está también con nosotros. Nosotros le decimos el doctor, con mucho amor. Sí, es un chiste interno entre pastores. Pero él lo recibe con mucho amor. De igual para el doctor, es nuestro amigo también. Gracias por recibirnos aquí, Ramón. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí un privilegio tener a todo el equipo de trabajo de El Nuevo Evangelista Podcast en el templo, las facilidades del templo de la Iglesia Bautista Redentor, congregación a la que me honro pastorear, y estamos celebrando nuestro 61 aniversario. Estamos de fiesta, pastor, estamos Eso de es fiesta. así que Oye, damos sí. gracias a Dios. Bienvenidos, tanto ustedes como aquellos que están a la distancia. Esta es su casa. Así que Oye, esperamos que- tener un diálogo ameno. Y que nuestro productor y ¿Es de aquí? técnico es pastor pastor asociado aquí. asociado. Sí, de el esta jefe, congregación. el jefe. Qué bueno. Me estoy portando bien. Sí, hoy Muy no, bien. él no se ha puesto la cámara en los episodios, pero se escucha. Sí, nos escuchamos por ahí. Dios bendice. Oye, nos Oye. sentimos muy bien aquí, Sí. en Iber Studios. Tiene nombre, me Iber gusta, me Studio. gusta. Mira que Me Rubén, gusta, me Rubén gusta. después no quiere. Sí, sí, me gusta, me Bienvenido gusta. siempre. Gracias. Queremos ir rápido, aprovechar el tiempo y queremos ir rapidito a esto, a este artículo reciente que usted escribió. Queremos pero ir uniéndolo a ese tema que trabajamos la semana pasada de una iglesia para los demás, donde hablábamos de una iglesia que es peregrina, de una iglesia que es hospitalaria y una iglesia que dialoga. ¿Cómo eso comienza a tomar esta forma con el tiempo que vivimos digital Sí. ahora y conforme a este escrito que hizo? Es que siempre se me hace difícil, pero es la encíclica. La encíclica, La encíclica Magnificat Humanista del Papa León XIV, que estuvo escribiendo. No, tal vez no vamos a adentrarnos mucho en ello, pero Sí. queremos ir resaltando para que las personas, y hacemos un disclaimer, ¿verdad? O sea, pero ¿qué hacen los bautistas hablando del Papa? Pues mire, es que todas estas cosas son lo que hay a nuestro alrededor y son esas voces que se levantan en medio de nuestro mundo para hablar, y yo creo que nosotros tenemos que estar muy pendientes porque no se trata de religiones, sino de lo pertinente de los temas para nosotros poder continuar haciendo la misión. Sí, sí. Bueno, esta encíclica es una encíclica muy reciente. Por cierto, es la primera encíclica del Papa León XIV. La encíclica se llama Magnificat Humanitas. ¿Qué significa la humanidad magnífica? O sea, el ser humano creado por Dios que es magnífico. Todas las encíclicas se llaman como sus primeras palabras, su primera línea
que viene ¿Podemos en el definir texto. un poco para los que no conozcan qué es encíclica? Encíclica es un texto oficial del magisterio de la iglesia Ujú. que viene firmado directamente por los papas, en este caso León XIV. No son documentos que se expiden cada año, sino que tiene que haber una circunstancia muy especial. Además de las encíclicas, que quizás sea uno de los textos magisteriales de mayor nivel, hay cartas pastorales Ujú. y hay otros textos que ellos sacan para ordenar y orientar la vida de la iglesia en asuntos quizá menores, más inmediatos, algunos, pero este tiene el máximo nivel y he llamado así, y es como digo, la primera del Papa León. Generalmente las primeras encíclicas marcan el pontificado de un papa, o sea, marcan su interés. Ujú. Ujú. Y que él se haya llamado León XIV tiene que ver con su antecesor, León XIII, que había sacado su famosísima encíclica Rerum Novarum. Y León XIII había sacado esa encíclica en el momento en que surgen algunas de las nuevas tecnologías y revolución industrial. Ujú. Entonces, en esa revolución industrial, quien más se está afectando es la vida de los trabajadores y los movimientos sociales que se están dando. Y León XIV dice, si mi antecesor habló de la revolución industrial, ahora se vino otra más grande, que es la revolución de las nuevas tecnologías de Digital. inteligencia artificial y el riesgo esto del transhumanismo. Entonces él está poniendo la mirada de la iglesia en lo que está sucediendo ahora. Ujú. Interesante O eso. sea que es intencional escoger ese nombre Sí, León, León. el 14 en este caso. Como Francisco había escogido intencionalmente a Francisco de Asís y fue el primero que se llamó Francisco por esa orientación a los pobres. Ok. O sea, entendiendo un poquito, Sí, sí. ¿verdad? Que nada es casualidad, está todo Son trabajado, muy intencionales en intencional. todos estos textos, nombres. Ok. Entonces, usted habló sobre este separador en la era digital. ¿A qué mundo nos está enviando Dios? Es una pregunta. ¿A qué mundo nos está enviando Dios cuando establecemos que la misión de la iglesia frente a la inteligencia artificial, la cultura digital y las nuevas generaciones, desde ese enfoque que le está colocando la ternura? Sí. Mira esto. En otra ocasión, aquí en el Evangelista, yo dije, apelando a un documento que se escribió hace ya varias décadas en un gran congreso misionero mundial. Se decía, la agenda de la misión la define el mundo. No es que el mundo le impone la teología a la misión, no. Es que la misión en respuesta al mundo tiene que saber qué es lo que está pasando y si lo que está pasando requiere de mí una acción distinta, tengo que actualizar mi propuesta. Dicho eso, creo que León, que viene también del mundo de las ciencias, hay que tenerlo en cuenta, es la primera encíclica que se escribe en un lenguaje que no es tan eclesial, aunque guarda el tono eclesial, sino que tiene mucho de academia. Ujú. Y participó un grupo también de personas que saben de esto de tecnología. Entonces yo creo que la Iglesia Católica está intentando, y en buen momento, hablar de un tema que es el tema del momento, inteligencia Ok. artificial. Y cuando yo pongo el tema de la ternura, que no es una palabra que él esté utilizando allí, cuando pongo el tema de la ternura es que si al Papa lo que más le está interesando es cómo el ser humano tiene que estar por encima de cualquier tecnología y que las tecnologías, contra quien primero atentan es contra el ser humano, hay que salir a la defensa no de la tecnología, sino del ser humano. Ujú. Esa actitud en el Evangelio, prefiero llamarla una actitud de ternura humana. Sí. Primero está el ser humano digno y creado por Dios, y la encíclica lo llama magnífico. Si no me equivoco, en medio de lo que escribe el Papa, hace una referencia a Nehemías, ¿verdad? Para poder entrar en y Nehemías reconstruyó unos muros. O sea, que de alguna forma nos pudieras estar invitando a esa iglesia que es para los demás, que está viendo los nuevos cambios, las nuevas Sí. formas de nosotros interactuar
y los desafíos que enfrenta este nuevo movimiento, nos está también llevando a recordar la importancia de la misión, lo podríamos ver así, de esa misión de la iglesia de la esencia. Sí, y mira lo llamativo allí. Si esa encíclica nos estuviera llamando a la misión, como yo creo que nos está llamando, ¿cómo se definiría esa misión según la encíclica? Ujú. Paréntesis. Ninguno de nosotros 4 es católico. Somos evangélicos, más exactamente somos bautistas. Estamos tomando una referencia del contexto para preguntarnos qué nos dice eso a la misión nuestra, para hacer la claridad. Si tomamos esa referencia de la encíclica, me parece que allí hay un elemento que deberíamos tener muy en cuenta y que es para mí el elemento contundente. A la misión le interesa el ser humano y todo lo que a ese ser humano le atañe. No le interesa solo el alma, le interesa el ser humano. ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? ¿Qué sufre? ¿Qué le angustia? Yo creo que ahí sí hay un acierto y digamos un guiño a la misión evangélica diciendo ¿el ser humano está siendo tenido en cuenta en la misión? Yo creo que sí, porque, y aquí digo una frase que puede provocar quizá otra conversación, para mí la misión del evangelio es que el ser humano sea más humano. Es lo que Jesús lo llama vida plena. Que sea más humano. Y el problema que tenemos hoy, ¿cuál es? La deshumanización. Nos deshumanizan los sistemas económicos, nos deshumanizan los sistemas tecnológicos, nos están deshumanizando. Y la misión de la iglesia es que el ser humano, creado por Dios, magnífico, sea más humano. Más humano. No más evangélico. No. Sin embargo, vamos a encontrar una tendencia de un Jesús más divino que humano. Nos olvidamos entonces de esa parte humana y lo que tú mencionas. Entonces vivimos una humanidad deshumanizada y encontramos un Jesús que en cierta manera tratamos de mostrar lo más divino que humano. Sí, hay un autor alemán, ya murió hace un poco, Frank Hinkelammer. Él cuando explicaba la encarnación dice, el Dios divino viene para hacerse humano, la humanitas. Ese es el camino cristiano, de arriba a abajo. ¿Qué hacemos los humanos queriendo hacernos divinos? Si el camino del evangelio es la humanización de lo humano, ¿un humano que quiera hacerse divino? No, es un humano que quiera ser un ser humano como lo fue ¿quién? Jesús, el segundo Adán, y dice Pablo, modelo de humanidad. El pastor Ramón quiere decir algo. Díganos, dime, ¿qué cambios entiendes que estamos viviendo como humanidad en este tiempo? Bueno, yo quisiera retomar un momento la previa, el tiempo del Papa León XIII, que se da en un contexto donde la industrialización está en grandes pasos de avance. Él trae el punto de la ternura en este tiempo que pudiéramos identificar como la dosis ética que la iglesia quiere presentar ante estos desafíos, porque si bien es cierto, es muy bueno lo que está pasando, todos y cada uno de nosotros y aquellos que están a la distancia, de alguna manera u otra estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Es algo que no podemos negar. Ahora, los parámetros para que esa inteligencia artificial no termine despersonificando, deshumanizando al ser humano, es la iglesia, y hablo de la iglesia sin apellidos, la llamada precisamente en este tiempo a velar. Cuando vamos al Papa León XIII, el previo, que se da la industrialización, la realidad cruda, histórica, es que se cometieron muchos abusos contra seres humanos. Hasta ese tiempo, esto de trabajar 3 turnos no existía. De hecho, hay un abogado laboral que está por aquí con nosotros que me puede confirmar ese dato. ¿Y qué quiero decir con esto?
No habían personas trabajando en horarios nocturnos. Cuando comienza esta época sin freno de querer cada día trabajar más, producir más, hacer más, esa era la inteligencia artificial de aquel tiempo. ¿Ve? Entonces estábamos sometiendo a seres humanos a hacer algo que era en contra de la naturaleza. Laborar en un horario que el cuerpo no está acostumbrado a hacer, con todo, ¿verdad? Los problemas médicos que esto conlleva. Se trabajaba bajo condiciones deshumanizantes, que ojo, sigue sucediendo eso hoy día. Tenemos lugares en el mundo, lamentablemente, donde a esta fecha hay niñez haciendo labores pesadas. La iglesia debe de alguna manera poner esa pauta ética y decirle al mundo, eso es deshumanizante, eso no es parte de lo que el reino propone. En este tiempo nosotros tenemos que ver cómo el desafío que tenemos ante la situación particular de la inteligencia artificial, nosotros la podemos mantener bajo unos parámetros correctos donde nos pueda ser un instrumento de beneficio, pero no jamás un instrumento de abuso contra otra persona. Y explico algo más. Ha llegado ya el tiempo donde se nos está retirando hasta cierto punto la confianza del ser humano poder pensar, poder analizar. Tenemos tanto trabajo en el caso de la pastoral que ya se nos está haciendo más fácil consultar puntos de un sermón, pero lo que hoy es consultar puntos de un sermón pudiera convertirse mañana en la exégesis completa, luego en los 3 puntos y házmelo en media hora y hasta dame un espacio para un poema al final, para hacer un sermón bautista de 3 puntos, ¿no? Y hasta cierto punto quizás hasta nos sonreímos y decimos, eso es algo bien sencillo. En realidad el ser humano que viene a donde nosotros en la pastoral o ante alguien que está en la posición de predicar, de dar un mensaje, ¿le estamos dando un alimento que esa persona necesita? Es una pregunta que yo levanto. ¿Hasta dónde llega a ser un instrumento de ayuda y hasta dónde llega a ser un instrumento que pudiera ser, inclusive en los escenarios, abusador contra otro ser humano? En esa, pues, tengo que admitir con toda candidez que esta expresión y es la primera expresión, esto es clave también, que hace el Papa León XIV, a mi juicio me parece sumamente efectiva, muy a tiempo, y que bien vale la pena con los anteojos correctos examinarla y verla. No dejamos de ser bautistas, no dejamos de ser evangélicos, no dejamos de ser de ninguna, ¿verdad?, fe o credo que nosotros afirmemos, por leer la encíclica del Papa con unos ojos críticos correctos. Ciertamente el Papa León XIV no cancela la tecnología, No. Sino nos está haciendo como un llamado a lo que es la importancia de la gente. Sí, la gente. Sí. La gente. Seguramente ustedes conocieron y conocen los libros de Steve Covey. Sí. Ese famoso... Los 7 hábitos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo tuve el privilegio de verlo a él en una conferencia en Costa Rica. Y venía hablando al final de su tiempo de la gente primero. Mira el lema de la gente primero. Y eso en las grandes empresas causa a veces escozor. La gente primero, no el capital, no el rendimiento, no la producción. Mira, eso resume muy bien la inquietud del Papa. La gente primero. Entonces, el Papa no está haciendo tampoco una crítica a la inteligencia artificial. No, está haciendo la crítica es a lo que puede conducir la inteligencia artificial, que no tiene en cuenta que la gente está primero. Y otro riesgo que él advierte es que, mire, nos enfrentamos con la inteligencia artificial, esto es imparable, esto viene y no sabemos hasta dónde va a llegar, y no hay una sola regulación mundial. Al primero que yo le leí,
que había que hacer una regulación antes de que la inteligencia saliera, fue a este famoso autor, judío por cierto, escritor de los textos Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI. Él dijo, y él no es una persona que viene de ninguna fe, él se declara ateo o posconfesional, como dicen ahora. Él dice, esto hay que regularlo, él siendo científico. Entonces el Papa no está diciendo, no hay que usar la inteligencia artificial no es, ojo, hasta dónde esto nos va a llevar a poner el capital, el rendimiento que deshumaniza. Hay trabajos que se van a perder, esa es una de las preocupaciones, pero yo creo que hay otras pérdidas incluso más críticas. Bueno, viendo, digamos, la característica principal de la humanidad, o una de las principales, digamos, razonar. Entonces, si vamos a ceder la oportunidad o el ejercicio de razonar por buscar una manera más fácil de que un ejercicio de pensar en algo que me cueste 2, 3 días y yo tener una respuesta. Pero yo creo que dentro de las discusiones está que esa respuesta no necesariamente es tan artificial, sino que ya hay unos presupuestos o ya hay unas maneras que está manipulando esas respuestas en una dirección. Yo creo que ahí están los asuntos éticos y ahí es donde se levantan las banderas. Quisiera aprovechar la coyuntura de lo que están mencionando. Por ejemplo, también a qué edad un ser humano está en un completo desarrollo como para poder tener acceso a inteligencia artificial. La niñez nuestra, lamentablemente, en muchos lugares se ha levantado única y exclusivamente de manera tecnológica. Esto tiene unos grandes desafíos ante lo que son situaciones de problemas motor en un futuro, el razonamiento tanto matemático, la escritura, etcétera. Y me parece que, vuelvo y digo, es una herramienta correcta, pero tenemos que también saber en qué manos y a qué nivel de madurez está para que no suceda lo que acabas de mencionar. Hasta dónde yo voy a delegar el racionamiento que me ayuda en este tiempo. Dejamos de razonar cuando o tenemos una enfermedad particular neurológica o cuando nosotros mismos cedemos. Entonces, digo, yo no soy neurólogo, entiendo que el compañero Harold tampoco, pudieran hacer el estudio, pero hoy día la rama médica dedicada a la neurología está sumamente preocupada. Vea los artículos que están saliendo. Están hablando de cierta distrofia inclusive y están haciendo solamente ahora mismo estudios preliminares. Así que, vuelvo y digo, es tener un cuidado, tener una madurez, utilizarlo correctamente. Puede ser una herramienta de trabajo, seguro que sí que lo puede usar. Ahora, mantener los parámetros es de vital importancia y qué bueno que personas, tanto ¿verdad? Como el Papa, pero también otros, como menciona el doctor Harold Segura, que no profesan ni siquiera una fe, están claros en que debe haber una ética. Me parece que esto está haciendo un llamado bien fuerte a la ciencia, a los gobiernos, y nosotros como iglesia debemos ser sal y luz en este tiempo. Así que arrojemos sal y arrojemos luz también. En resumen, en ese aspecto, entonces, ¿qué aspecto de dignidad humana está en juego? La dignidad humana. El ser humano como ser digno. Y que no hay ninguna tecnología, no hay sistema político, no hay sistema económico que esté por encima de esa dignidad. Entonces es rescatar dignidad. Eso es teología de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, la imago Dei. Y que hoy ese es un tema de misión y es un tema prioritario porque, decíamos antes, el riesgo hoy es la deshumanización, la pérdida de dignidad del ser humano. Pero, ¿y eso de dignidad del ser humano, en el contexto de lo que vivimos hoy día, esa definición de dignidad puede variar entre personas y entre valores? Yo creo que para nosotros como personas creyentes esa dignidad
no es relativa. Porque mira, hablemos de casos bien concretos de nuestro momento. La dignidad de la persona migrante. La dignidad de la persona que no tiene cómo comer. La dignidad de las personas que venden su cuerpo, venden partes de su cuerpo. La dignidad de los trabajadores y trabajadoras. La dignidad, y ahí viene la lista de, incluyo aquí por ejemplo un tema de mucho debate en Centroamérica, la dignidad del maleante, del marero, como llaman, la dignidad del delincuente. Ese es un buen ejercicio para pensar la magnífica humanidad. ¿Tiene un delincuente marero dignidad? Si hasta está perdiendo los derechos. Entonces en Génesis me parece a mí que hay una ilustración lindísima que es cuando Caín mata a Abel. Eso no es lo lindo es lo que viene después. Cuando él va a salir expulsado, el Señor le dice, venga, le voy a poner una señal para que eso que le hiciste a tu hermano nadie lo haga contigo. Es decir, es un asesino, pero no pierde dignidad. La magnífica humanitas sigue allí. Entonces, definiríamos más dignidad ¿cómo? En resumen, para los que nos escuchan, ¿cómo entonces resumimos esa dignidad? Dignidad es el valor supremo e inalienable que tiene el ser humano. El ser humano, por ser creación de Dios, de allí parte toda la teología de los derechos humanos nuestra. Es el valor supremo del ser humano. Es inalienable. Pásele lo que le pase, haga lo que haga, viva donde viva y esté en la condición que esté. Es creación de Dios y merece, por lo tanto, respeto y derechos. Y en otras palabras, pues entonces la dignidad es establecida por Dios mismo. En el caso de la teología cristiana, sí. cristiana. En el caso de la sociedad en general, por medio de los derechos. Pero como nosotros tenemos una base fundamental anterior, la base nuestra es, por fe es creado por Dios. Si usted no cree que es creado por Dios, ahí están los derechos. Que los derechos humanos tienen trasfondo cristiano también. Claro. Inspiración cristiana. Sí. Y quería comentar algo. Recordé las palabras y miro a Angelique porque ella estaba junto a mí en esa serie de lecciones que nos dictó el doctor Pablo Polichuk. Tiene, ¿verdad? Habla de unas etapas del desarrollo y dice que el ser humano comienza siendo un ser preformado. En el caso de la fe, él dice, mire si usted es importante para Dios, que usted es parte de un proyecto que Dios soñó antes de que todo lo que existe fuera. El ser humano fue sueño en algún momento dado de la historia de la imaginativa de Dios. Entonces, de todo lo creado, nuestra fe nos dice que fuimos formados del polvo. Él nos elaboró al ser humano y al único que Él colocó su aliento de vida, sopló, fue sobre el ser humano. Eso significa, compañera, que a pesar de que el no creyente tiene derechos, aún ese que no ha decidido libre y voluntariamente a su conciencia no creer, nosotros que tenemos una base de fe, reconocemos que ese, aunque no reconoce a Dios, es igualmente un ser preformado por Dios, formado por Él y con aliento de vida. Tiene capacidades que Dios le da. El ser humano es capaz de amar, aunque no reconozca a Dios, es capaz de amar porque tiene aliento divino. Es imagen. O sea que cuando hablamos de esto, ¿cuán serio es esto de la dignidad a un ser humano? Ser humano que no piensa igual que yo. Ser humano que no razona igual que yo. Ser humano que quizás estemos en posiciones totalmente opuestas. Aún así, aún el más acérrimo de los criminales, yo tengo que decir, esta persona es imagen. Tiene posibilidades.
La historia previa de cada persona que comete un crimen, muy difícilmente nosotros la conocemos. Y yo no quiero justificar a alguien que haga las cosas mal, pero ¿cuántas personas su historia detrás es una que si nos la narran con calma nos sorprendería? Tiene dignidad, tiene derechos. Y me parece que eso es algo que como iglesia debemos en todo momento y en todo lugar ser peregrina. Peregrina en alcanzar a los que la gente y inclusive la sociedad quiere desechar. No, la iglesia debe ser el lugar, y cuando digo la iglesia no hablo del templo, la iglesia debe ser el lugar que abrace. La gente. Y algo que hay que abrazar, que la iglesia tiene que abrazar, y yo creo que es un tema que a ustedes dos les gusta mucho, que son las nuevas generaciones, la niñez. Yo creo que el tema de la dignidad y la niñez y cómo se trata de la dignidad es un tema, o sea, cómo se trata a la niñez. Cuando tratamos el tema de la dignidad, yo creo que eso pica y se extiende, como decimos en el argot del béisbol acá. Y mirando a la niñez, a la juventud, la formación de ellos espiritual o la formación holística. Y este tema que estamos tratando, ¿qué está pasando con ellos, con los niños, con los jóvenes? ¿Cómo las plataformas digitales, y ahora entrando la inteligencia artificial, cómo los está moldeando? ¿En qué dirección va esto? Aquí hay una pregunta, yo creo que no. O sea, ¿los estamos preparando para esto? No, creo que no, porque nosotros mismos no lo estamos entendiendo realmente. O sea, ¿ya esto es un mundo en transición o esto ya cambió? El café, por favor. Con galletita ahora. Quizá las nuevas generaciones lo manejan mejor que nosotros. Puede ser, porque sí. ellos van creciendo en Sí. esto. Voy a decir que no. Sí, pero esto de que ya se fue o ya llegó, como difícil decir. Por ahí había un filósofo que decía que estamos en el mundo antiguo que no se ha ido, pero ya viviendo el nuevo que aún no ha llegado. Ajá. Entonces estamos en esos periodos de transición en el que aparecen cosas para las cuales no estábamos preparados. Pero la transición, nosotros estamos viviendo la transición, yo a mis 51, pero mis hijos la estarán viviendo, porque yo creo que ellos nacieron en esto ya. Sí. Quiero añadir, en el artículo, voz de la niña y las generaciones, nunca antes en la historia de los niños y niñas y adolescentes habían estado expuestos de manera tan temprana, intensa y permanente a sistemas capaces de moldear emociones, hábitos, percepciones y formas de relacionarse con el mundo. Sí. Es un reto y un desafío, ciertamente, ya a nivel social. O sea, hoy día en nuestros hogares, compañero Héctor, me habla de la generación de tus chicos. Estamos en un mundo donde nos podemos comunicar literalmente desde aquí hasta el más recóndito lugar del planeta, pero es el tiempo también donde menos comunicación estamos teniendo en persona con muchas veces con nuestros seres queridos. Una historia que yo narro y ahora pues nos reímos, pero estábamos en mi hogar, mi esposo y yo estábamos llamando a la niña del hogar y no respondía, y no respondía, y no respondía. Hasta que le envié un mensaje de texto por Messenger o otra de estas plataformas, WhatsApp, y ahí mágicamente, ¿no? Apareció. ¿Qué? Y te estamos llamando hace media hora, dentro de una casa de tamaño pequeña, ¿ok? Porque estaban los muchachos tan insertados en la tecnología que han perdido no la audición, pero la capacidad de escuchar. Tienen audición, pero tienen la capacidad de escuchar. Todo esto de la tecnología, que es un gran desafío, un gran reto, no debe sustituir, sobre todo en las nuevas generaciones, aunque nazcan, ¿verdad?, con unas capacidades ya porque tienen todo esto disponible a sus manos, deben tener buenos procesos, y esto, ¿verdad?, una recomendación que hago a la pastoral en nuestras congregaciones, tengan herramientas de trabajo con la niñez para que tengan buenos momentos sensoriales. Arena, plasticina, el dibujar, el utilizar sus manos para y lo movimientos. social. Un instrumento. Y más estas generaciones. Sí. Es cuando más, porque la hora reverenda Alicia Liar en el examen de ordenación hicimos esta pregunta. A mí me tocó la parte de evaluación de teología y le preguntaba sobre este artículo también de lo que dice el Papa.
y ver qué recomendaciones ella daba para esta niñez. Y ella hablaba de algo bien interesante, es que los niños, ¿verdad? No solamente los adultos, tenemos una generación alfa entre nosotros y naciendo la beta. Y están creciendo en un momento dado totalmente tecnológico, con estos nuevos cambios. Y una de las cosas que mencionaba era la importancia de ese humanismo, de ese tú a tú, de no sustituir el relacional por nada, porque ellos sí están sumergidos ahí, pero siguen necesitando lo que la palabra hace, humanizarse, estar cerca. De no sustituirlos, tal vez como tú estabas trabajando, trabajar estos temas motores, pero de ser presentes, porque una de las cosas que tienen, ellos tienen una desconexión y es con el mundo real y entran en un mundo irreal. Y en entrar en ese mundo irreal, que también están los adultos entrando, no solamente se les hace difícil discernir entre la realidad y lo que no es, que es verdad y que es mentira, hacia dónde vamos. Y tal vez ahí es donde está el reto y las disciplinas espirituales siguen contestando el mismo remedio, la misma forma, sigue siendo la misma solución, aunque puede variar la manera de ejercerlo. No sé si lo que realmente hace falta para poder llegar a las generaciones y entrar en esas disciplinas espirituales es más bien creatividad. Creatividad, interés, sobre todo lectura del contexto, qué es lo que se está necesitando hoy. Esto de la atención plena que a veces se vende afuera, nos viene también de las prácticas que llamábamos ahora contemplativas y que, al igual que el Papa, no estamos para condenar la inteligencia artificial, el internet, el celular. No. Yo creo que no es condenar, es proteger, es advertir y es complementar con prácticas que puedan cuidar esa humanidad que habla la encíclica en medio de estas nuevas tecnologías. Creo que pudiéramos hacer otro programa para hablar de las bondades de la inteligencia artificial para el ministerio cristiano y la misión. Eso es un buen tema. Sí. Yo creo que para ir avanzando ya, terminando en este espacio que hoy el Señor nos ha regalado y contenta por eso, creo que uno de los, la inteligencia artificial nos está diciendo también algo, la manera que lo están usando. Y eso que no estamos entrando en la parte ecológica. Eso es otro tema. Sí. Pero la inteligencia artificial, también cuando vemos la manera que se utiliza este medio, de alguna manera nuestras generaciones nos están diciendo que siguen buscando lo humano, porque están teniendo conversaciones que no son las más saludables, que están tomando decisiones, vemos altas de suicidio, cosas, ¿verdad?, que ocurren, pero vemos que es una interacción que se está dando para tratar de conectar con un mundo, solamente que de la manera equivocada. Y nos sigue diciendo de alguna manera que el ser humano sí necesita conexión, sí necesita alguien que escuche y alguien que devuelva una respuesta. Y que de alguna manera esa necesidad de ese interior se está yendo al lugar equívoco o la manera equivocada, porque no es que sea malo, ¿verdad? No lo podemos condenar, sino es que no se está utilizando de la manera correcta para nosotros seguir cultivando y creciendo conforme a lo que el Señor creó en nosotros, porque la esencia de todo esto es la relación, es lo relacional. Dios con nosotros, nosotros con Dios, la manera que nos interactuamos y así hacemos teología, cómo buscamos entender más a Dios, acercarnos más a Dios. Solamente que lo están sustituyendo. ¿Por qué lo sustituyen? Pues para mí que puede ser, desde mi opinión, una carencia de esa presencia humana, tangible, palpable, en el hogar, en el entorno de trabajo, en la misma iglesia. Y eso se pone un poquito más picante. Como un amigo, ¿no? Hay gente que ha buscado un amigo en la inteligencia artificial y ha creado un amigo que lleva conversación. Yo comentaba una vez en una predicación que un día llego a mi casa y yo veo que Alexa, haz esto. Decía, Alexa, haz lo otro. Y lo hacía. Alexa, dime la hora. Un día de esto yo estoy temiendo que un día de esto, Alexa, bota al esposo de la casa y sácalo de aquí porque ya no nos hace falta, ¿no? Y todo el mundo pues tiene esa reacción de reírse. La realidad es que, vuelvo, hay unas facilidades que las tenemos y que bien utilizadas pueden ser de mucho beneficio. ¿Dónde está la línea que separa eso? Debemos tener discernimiento. Y el discernimiento nos lo da el Señor.
Así que yo creo que también cuando nosotros fomentamos en nuestra vida cotidiana ese tiempo intencional de oración, de búsqueda, como está comentando el compañero Harold, en diversas formas y maneras. Está el templo, el lugar de oración comunitaria. Qué bueno que podemos venir aquí, compartir, hablar. A veces los pastores nos rompemos la cabeza. Yo no me jalo los pelos porque ya no me quedan. Pero usted sabe que a veces usted Desde dice, aquí, desde aquí. salúdense a los unos a los otros en medio. ¿Y cómo uno los puede volver a poner en el lugar a donde estaban anteriormente? Las Sí, ovejas son muy sí. saludonas. Que eso nos está diciendo algo. Eso hace falta. Ujú. La Pues pandemia nosotros- nos los enseñó. Sí, es así, quizás de la forma más difícil, pero qué bueno que hoy día se pueden saludar, pueden estar, fomentar eso, fomentar espacios intencionados en nuestras congregaciones donde la niñez, los preadolescentes, adolescentes puedan estar de alguna manera unidos unos con otros. Ujú. ¿Ve? Somos una familia. Invitar, salir afuera del templo, invitar a otros a que puedan, no quieres llegar al templo, nosotros vamos a llegar a donde ti. Sí. ¿Ve? Cerca de aquí, de este Muy lugar bien, donde enclave. tenemos El pastor a Rubén, Richard. el Iba a pastor decir Rubén comentar algo. quiere comentar algo. Sí, dos cositas. Yo puedo entender a las personas que sus amigos han encontrado un amigo en inteligencia artificial por dos razones. Hace un poco se me acercó alguien que quiere escribir un libro de cómo ChatGPT lo ayudó a salir del estancamiento que tenía. Ujú. Y este servicio en un momento, yo vivo solo y hay personas que viven solas, que no tienen un gato ni un perro que le ladre. Un día me dio con sentarme a conversar con él. Les puedo decir que fueron como 3 horas muy amenas. Y de momento me reí, como que estoy hablando, pero hasta chistes, bromas, y como están creados, están para lo que han dicho, sustituir, reemplazar, llenar, y de momento tienes a algo, por no decirle a alguien, que te valida, que te sientes escuchado, entre comillas, ¿no? Y porque es que está creado así. Tú puedes subirle una foto, yo lo hice, subí una foto mía y me veo bien y te ves muy elegante. Y te valida, o sea, hay un vacío. Preséntame Soy ese honesta, amigo. quiero ser honesta contigo. Y Sí, le no, dice así. no, pero siempre, el riesgo y el peligro, que si ya gente ha sustituido un terapeuta, un psicólogo por ChatGPT, eso es real, conozco personas, pero también es peligroso porque ya también ha sustituido la iglesia por la inteligencia artificial. Okay. Sermones, predicaciones, preguntas bíblicas, teológicas, escatológicas, y alguien, pues, un debate con alguien que había dejado de la iglesia y leer la Biblia y todas las preguntas teológicas, le dije, por ver, yo tengo mi ChatGPT que me lo dice todo. Y yo, ¿de dónde está sacando ChatGPT? El tío Charlie. Tío Charlie, que yo le digo con cariño, pero sí que nada, quería hacer ese comentario porque si yo vivo inmersa por mi trabajo secular y por otras razones, vivo muy inmerso en el uso de las diferentes herramientas. Porque siempre se habla de ChatGPT, pero ChatGPT ahora mismo es el viejito. Pero Ay, es diferente. quería hacerle un comentario / pregunta a Harold. ¿Usted se acuerda de nuestro gran hermano Didi Ávila, que cuando salió el televisor le decían la cajita del diablo? Sí. Me encantó la conversación de hoy porque lo que nos está diciendo que ChatGPT o la inteligencia artificial no es la cajita del diablo 2.0. Ujú. De eso no se trata. Me gustaría que brevemente Sí, no, de acuerdo. me pueda comentar o ampliar un poquito que la inteligencia artificial no es la caja del diablo 2.0. Ayer hablábamos de Exacto. eso. Añado a eso Sí. que después el televisor se convirtió en un instrumento muy positivo Poderosa. para evangelizar por el mismo G.J. Ávila. Sí. Me gustaría que... El asunto es hasta dónde todo esto bueno destruye lo magnífico que es el ser humano. Ahí está el límite. Pero, vuelvo y repito, esto da para un programa exclusivo sobre la utilidad y bondad de la inteligencia artificial para el ministerio y la misión. Y además, y gracias Rubén por lo que acabas de decir, gente sola recibe algún consuelo en la inteligencia artificial, una orientación, y eso hay que validarlo en un mundo donde ya nadie quiere escuchar a ciertos grupos de personas. Estaba viendo a un científico español, extraordinaria la presentación, sobre los riesgos, pero el 80% las ventajas de la inteligencia artificial. Decía, esto hay que regularlo.
Esto tiene un gran riesgo, pero tiene unas bondades que no podemos tampoco desconocer. Entonces no es la caja o el cajón del diablo 2.0. Pero como todo lo bueno, ahí está el gran principio teológico de Génesis. El gran principio teológico del Génesis no es que aquí está lo malo, aquí está lo bueno. En el Génesis se muestra que en lo mejor se esconde lo malo. En lo mejor se esconde lo malo. Dios lo ha creado todo, pero en esa creación había riesgos. Y yo creo que aquí la palabra que usó el pastor Ramón es cómo discernir estos nuevos acontecimientos sociales y discernirlos a partir de los referentes de nuestra fe. El primero, la magnífica no es con T, magnífica humanitas. Así que una humanidad más humana, donde tengamos hospitalidad, donde nos abrace siempre la ternura, donde la comunidad siempre sea el centro en medio de nosotros, ser y hacer comunidad. Sí. Y la escucha. Sí, Cuán una importante. pastoral nueva, sobre Una todo pastoral. para las nuevas generaciones, de lo que vamos a hablar el 31 de Sí. octubre, Eso. Congreso de Pastoral para Nuevas Generaciones. Ese tema tiene que salir allí. Y queremos también tenerle un espacio de las visitas para poder traer también a este espacio ese tema con esos invitados y ampliarlo. Dejar en el tintero en la próxima encuentro la bondad que nos trae la inteligencia artificial. Y quiero quiero cerrar el espacio uniendo los dos episodios. Una iglesia, ¿qué significa hoy ser entonces una iglesia para los demás? Con este segundo tema yo incluiría que una iglesia para los demás es una iglesia que se siente parte de los demás. No es que a nosotros no nos está pasando y vamos a ayudar a los que sí les está pasando. Son ellos los que se están deshumanizando. No. Una misión que incluye esa iglesia para los demás se siente parte de la humanidad. Somos parte de esa humanidad, con sus riesgos, sus virtudes, su potencialidad. Y yo creo que el mejor ejemplo de misión pues vuelve otra vez a ser Jesús, que se sintió humano. Juan 1:14 dice, y lo hemos visto entre nosotros como un humano más. Que el Señor nos ayude a vivir esa magnífica humanitas. Yo creo que hemos cogido una masterclass y hoy ¿Seguro? tenemos a 2 profesores. Eso es así. Eso es así. Uno de aquí y otro ya casi de aquí. Exacto. Igual, cuantas veces deseen estar de regreso acá en las facilidades de la Iglesia Bautista Redentor. Estamos en la avenida Main, Santa Rosa, Bayamón. Aquí, esta es su casa. Iber de la Studios, casa grande. te los Ya le regalo. pusieron Iber Studios, así que bienvenido y Tenemos bienvenida Power siempre. Studio y Iber Studio. Ah, Muy mira qué bien, bien. está Amén, bueno. amén por eso. Amén por eso. Si usted quiere leer un poquito sobre el artículo de reacción que escribe nuestro compañero amigo Harold Segura, puede seguir a nuestro compañero Harold Segura en Instagram. Que está muy activo en sus redes. Sí, Sí. en el WhatsApp él también tiene una En TikTok. comunidad de habla, tiene comunidad en WhatsApp. ¿Cómo se llama la comunidad? ¿Pinceladas o Harold Segura? Pinceladas del Evangelio. Canal de Que WhatsApp. Canal de WhatsApp. Pinceladas del Que Evangelio. le ahí comparte esas pinceladas de Sí. Del Evangelio. del Evangelio, Y las pero son escribo yo, cortas no y la que son inteligencia precisas. artificial. Aquí está el libro Aquí está también. el libro. de Pinceladas del Está el libro, Evangelio. sí. Está el También libro. lo escribí yo. Exacto. Y Ahora hay que los hacer dibujos, el arte y las pinturas Las las hace hace él. él también. Bueno, hay que recuperar el arte también Sí. como Sí, señor. medio de sanación De sanación. humana. Para mí ha sido un manjar poder estar aquí con usted y también con la compañía de mi amigo, hermano, el doctor. Una Claro, alegría, una Martín. Qué alegría. lindo. Un placer. Gracias, Harold. Esperemos vernos pronto nuevamente en tus A ustedes espacios. también, mi cariño y mi admiración por su ministerio y quiénes son. Y en octubre 31, separe esa fecha. Vamos a estar con nuestros queridos amigos de AED y esperamos a toda la pastoral bautista Sí. y a los líderes laicos y a las iglesias Señor. que pueda darse cita. Así que gracias. Recuerde también que estamos trabajando con los diferentes medios. Seguirnos a nosotros en el Kairos de Dios todos los domingos a las 8 de la mañana por Radio Vida.
90.5, 1480 AM. Estamos aquí todos los jueves. Suscríbase, dele like. ¿Dónde va? Allá, acá. Te lo cedo a ti, donde te lo quiera. cedo a ti, sí. Sí, Te lo ya. cedo. ¿Dónde va la Es que viene de campanita? vacaciones. ¿Dónde está la campanita? Aquí. Estoy Ahí. muy relajado hoy. Sí, pero más que la campanita, el pulgarcito. El pulgarcito. Dale Pero, like. y recuerden, miren, y hay algo que queremos dejarlo por ahí para que usted después pueda escuchar. Estamos calentando motores para un musical en diciembre. Chan, chan, chan. Estamos trabajando por ahí, Casitas de la Montaña, tiene otra parte y tiene que ver con sanidad, transformación, con evangelio. Estamos trabajando con eso, con el pastor Julio González de la Iglesia Bautista Restauración en Las Piedras, y estamos buscando unos lugares. Queremos ir a teatro, todavía no tenemos nada confirmado, pero vamos a estar haciendo audiciones para nuestros actores y actrices. El coro va a estar, la orquesta va a estar, y así que estamos en eso. Esté pendiente, pregunte, escríbanos para poder decirle los más detalles más adelante. Dios les bendiga y Dios les guarde. Pastor Angélica Acevedo. Pastor Héctor Soto. Pastor Ramón Martínez Orabona. Y Harold Segura, muchas gracias. Bendiciones por aquí, Rubén y Isaac. Un abrazo virtual. Somos las iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Señor. Manos que sirven, voces que van, jóvenes fieles que al mundo irán, hijos del Padre, herencia fiel, su espíritu obra poder en él. El mismo fuego que ayer ardió, hoy da su fuerza, nos dio valor. Su luz nos marca, su amor nos da razón de